Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en la segunda edición del programa de Fuera Pego. Aquí estamos, hablaremos sobre qué es el arte, discutiremos sobre una película llamada Loving Vincent y entrevistaremos a nuestra profesora de plástica, Clara Gómez Campos. Bueno, Clara, estamos muy felices de que estemos aquí contigo. ¿Nos podría hablar un poco de qué has hecho a lo largo de tu vida o qué te estás dedicando ahora mismo, ¿no? Como profesora, ahí mismo tendrás varios proyectos pendientes, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión que hayáis pensado en mí para este segundo programa. Y bueno, yo llevo a la par mi trabajo como profesora de plástica y dibujo técnico y mi labor como artista. La verdad es que actualmente, por ejemplo, tengo una exposición individual de mi obra en Dos Torres, un pueblo del norte de la provincia. Allí vive mi madre ahora mismo. ¿Sí? Pues ya sabes, no se puede perder la exposición que se titula Los habitantes de la salsa barbacoa. Y bueno, igualmente pues pertenezco a un colectivo artístico que se llama Algazara, en el que lo integramos hombres y mujeres nacidos o residentes en Córdoba y nos encargamos pues, un poco de promocionar el arte andaluz. Eso sería un poco mi presentación a grandes rasgos. ¿Es tu primera vez en radio? Pues curioso que me haga esa pregunta porque por poco se han adelantado. El pasado mes de marzo estuve en la radio en Paradigma Media hablando sobre una exposición colectiva que tuvimos precisamente Algazara en el Teatro Cómico Principal que iba sobre mujeres. Así que bueno, estoy muy contenta porque aunque sea la segunda vez me hace más ilusión porque sois vosotros. ¿A ti qué o quién te inspiró para ser artista? Pues tengo recuerdos de una profesora de plástica precisamente que tuve en la ESO que se llama Inmaculada Páez, que también era artista y restauradora. Entonces yo creo que tener una figura, además de una mujer, cerca, que me daba clase y me acercó mucho el arte contemporáneo, pues fue importante. Yo creo que tengo claro que quería ser artista desde tercero de ESO. Buah, hace tiempo ya de eso. Sí, sí, tercero de ESO es como 2003, creo. Si no fuese artista, ¿dónde crees que estaría? Pues de hecho es complicado ser artista. Ahora la verdad que estoy muy contenta con el momento que estoy viviendo porque tengo muchos proyectos, me han dado muchas oportunidades y he tenido grandes exposiciones, lo puedo decir, individuales, pero es un camino duro. Entonces, desde que empecé a pintar en serio, que dije, quiero que esto sea parte de mi día a día, fue en 2008 que fue cuando empecé la carrera. Y me puse muy en serio a pintar y dibujar a diario, pero siempre hay que tener un plan B. Yo siempre animo a mis alumnos y alumnas a que hagan lo que les guste, pero siempre hay que pensar en un plan B. Entonces, mi plan B primero fue ser diseñadora gráfica. Tuve 3 años en una agencia de publicidad y me gustaba mucho porque podía desarrollar mi parte creativa y aprendí mucho del trato con las personas, pues a desarrollar proyectos y trabajé con marcas que me gustó mucho. Por ejemplo, estuve trabajando para el Gran Teatro y el Festival de la Guitarra, pero al final me fue llamando el mundo del arte y decidí ser profesora para tener más tiempo, la verdad. Eso fue el motivo del cambio. Así que si no fuera artista o profesora, hubiera seguido por el camino del diseño y la publicidad. Nos has dicho que pinta y todo eso, y para ti, aparte de lo que pinta o incluso lo que pinta, ¿qué estilo es tu preferencia? Yo me denomino mi estilo como pop, porque bebe mucho del pop de Andy Warhol y todas esas corrientes por el uso del color, que uso colores muy brillantes y saturados, y también por la inclusión pues, de comida o elementos de la publicidad. Si habéis echado un vistazo a mi obra, me apropio mucho de marcas, como puede ser las galletas claras o la pintura Titan Lux, y la hago mía y la vuelvo como a exportar a la sociedad. Vale, ¿y dónde te verías en X años? Pues De aquí al futuro. mi plan, sí. A ver, el plan idílico, ¿no? Sería pues que me fuera lo suficientemente bien para solo ser artista.
que de hecho pues hay artistas cordobeses a los que inspiro ser como ellos, que eran profesores como yo y ahora han pedido una excedencia y se dedican solamente a ser artistas, volviendo de vez en cuando a la docencia. Entonces a mí me gustaría ser artista todo el rato. ¿Qué consejo le daría a alguien para que persiga sus sueños? Pues os lo he esbozado un poco al principio y es eso, que hay que hacer lo que a uno le guste. Es una frase un poco típica, decir que si consigues que tu hobby sea tu trabajo, nunca volverás a trabajar, ¿no? Pero yo con la pintura lo siento un poco así. Yo, por ejemplo, este verano, la exposición que os he comentado ahora de Dos Torres, la tuve que hacer en 20 días. La hice del 15 de agosto a finales de agosto, porque tenía que presentar la obra acabada el 1 de septiembre. Entonces yo estuve en agosto encerrada en mi casa pintando todo el día. ¿Y es muy duro pasar todo ese tiempo pintando o es disfrutable? A mí me gusta. No, o sea, no me supone un esfuerzo. Si tuviera que estar esos 15 días seguramente enseñando o eso, dando clases, me parece que me roba más energía que pintar. Porque seguro que va a pasar alguna vez, pues, o pintando o jugando a videojuegos. Yo creo que es más o menos la misma sensación. Es como que te quedas en un trance y no eres consciente. Yo cuando pinto no soy consciente de lo que estoy pintando. No es que llegue a ser automático, pero algo así. A mí me pasa lo mismo. Yo en mis ratos libres, cuando quiero descansar un ratito, yo también hago mis dibujitos, tengo mis libretitas y tal. Y es verdad que ayuda mucho a desconectar. Cuando tienes un mal día y tal, te pones ahí con tu dibujito y con tu historia, incluso coloreando, y se te van los malos ratos y todo. A mí me encanta. A mí me habría gustado también ser artista, pero me acabé decantando más por el tema de la literatura. Bueno, también hay otra forma de creación, que al final hay muchas formas de creación e incluso la ciencia es súper creativa, que pensamos que no se puede combinar ciertas disciplinas, pero sí, al final ser científico, ingeniero es crear. Nos has dicho un poco de dónde sacas tu obra, que es pop, ¿no? Has dicho. ¿No se te agota la inspiración a veces? Pues la verdad es que la inspiración yo creo que está muy basada en la experiencia, que para tener algo que contar, ya sea a través de la pintura, de la escritura, de la música, tienes que vivir y ver muchas cosas. A mí cuando más ideas tengo es cuando viajo, visito museos o incluso eso, voy a conciertos. Al final todo ese cúmulo de experiencias hace que tengas ideas. Claro. Y entonces, pues no sé, mientras sigo experimentando, me siguen surgiendo música, ideas. Película, ¿verdad? Sí. Y mira, os voy a contar, por ejemplo, para que veáis de dónde sale un ejemplo de una idea mía. El título de la exposición, Los habitantes de la salsa barbacoa, viene... Yo he hecho el Camino de Santiago, el más corto, el del norte, pero desde Sarria, que es el punto mínimo para que te den la compostelana, que es un título que te dan cuando llegas a Santiago, de haber hecho el Camino de Santiago. Son 101 kilómetros, pues lo he hecho 2 veces. Y la primera vez, pues me marcó mucho, porque a mí me gusta mucho el arte, pero en concreto el arte gótico me encanta, el medieval. Y entonces vas pasando por mini iglesias, por todo el camino, que no son famosas, ni nadie las conoce ni las estudia, pero son muy bonitas y algunas pues a lo mejor están derruidas y no tienen techo. Es precioso, la verdad. Las ruinas suelen, a mí me gusta mucho también, no sé, como que te da una sensación como de historia, no sé, es raro explicarlo, pero sé lo que te refieres. Una melancolía, un Sí, romanticismo, efectivamente. y luego ves ahí como la naturaleza siempre se abre camino a través de las ruinas, de la arquitectura, es muy bonito. Pues el caso es que me llamó mucho la atención, sabéis que en el arte gótico la representación de las personas, de los animales, no es muy figurativa, es decir, no es realista, porque lo que le importa es que se transmita el mensaje. Entonces, pues eran dibujos muy esquemáticos, los podéis recordar si pensáis en dibujos medievales, son muy esquemáticos. Total, que en las portadas de esta iglesia había como llamas y gente ardiendo en el infierno,
¿vale? Porque siempre es lo que se buscaba en esa época. Es un relieve, ¿verdad? Sí, Lo he visto. sí, y me marcó mucho, la verdad. Y a mí lo que me parecían esas llamas eran espaguetis con tomate, porque a mí me encanta comer y eso también se ve mucho en mi obra. La comida es fundamental siempre. Y entonces digo, pues las personas que están en el infierno son los habitantes de la salsa barbacoa. O sea, me vino de repente como ese concepto. Eso puede ser que yo hiciera el Camino de Santiago por primera vez, a lo mejor en 2009 o así. Y esta exposición es ahora, o sea que yo voy anotando siempre. Soy más de anotar a mano, me gusta lo analógico. Y voy anotando ideas que a lo mejor al principio son conceptuales, pero luego llegan a ser una exposición. O sea, partiendo de ahí, o sea, tú viste lo del relieve de las llamas, ¿no? Y todo esto, y lo pasaste a espagueti, ¿no? Lo pasé primero a un cuadro que hice después del confinamiento, que si queréis os cuento la historia. Vale. Vale, sí. Pues luego si no os enseño la imagen, pero ahora mismo voy a intentar ser lo más descriptiva posible para que os lo imaginéis. Bueno, el nombre fue lo primero, pero es que después, antes de la idea, vino el soporte. Bueno, vosotros recordáis en el confinamiento cuando ya podíamos salir, antes de mayo, que se podía salir a comprar y poco más, ¿no? Pues yo vivía en esa época con mis padres y me mandó mi madre al Mercadona y fui a comprar y luego volví por la calle paralela. Me di un paseíto pero chiquito, ¿vale? Y al volver pasé por una obra abandonada y en la batea, en la cuba donde echan la basura, pues había un bastidor con tabla pegada. O sea, los cuadros siempre tienen una estructura que se llama bastidor y una tabla pegada. Y tenía como un plano, yo le llamo el plano del arquitecto. Y era un soporte que medía 1,70 por 1,13. O sea, era más grande que yo. Yo mido 1,66. Y nada, yo fui a soltar la compra y le dije a mi madre, que ya me conoce, mamá, he visto un bastidor increíble para pintar un cuadro. Y le dije, voy a por él. Total, volví y eso era imposible. Yo iba cogiéndolo, pensaba, yo no podía abarcarlo con las manos, iba apoyándome en el pie y nada, eso estaría a 5 minutos de mi casa. Yo ya llevaba un rato y eso no podía moverlo. Y os recuerdo que era la época en la que se te cambiaban las personas de acera cuando ibas por la calle. Se me acerca un hombre mayor, tipo nuestros abuelos, y me dice, te ayudo, que te he visto que has cogido eso. Y yo, pues la verdad que te lo agradezco. Y entre los dos los llevamos a casa de mis padres, los subimos al ascensor y me lo dejó en la misma puerta. Entonces, la verdad que me emocionó mucho porque en esa época que alguien se acercara a ti a sabiendas, cogiendo algo de la basura. Y al principio siempre que lo contaba, pues eso, me salía una lagrimilla, pero ya lo he contado muchas veces. y nada, pues luego pinté lo que son los habitantes de la salsa barbacoa. O sea, resumen, lo cogiste o sea, te lo encontraste y de ahí sacaste el cuadro. Sí, que es algo que suelo hacer, que hoy, vamos, eso se hacía desde el siglo XX, lo de darle vida a objetos cotidianos, que es el ready-made, que se llama. Sí. En Historia del Arte seguro que conocéis el urinario de Sí, Duchamp. La Fuente. Sí. ¿Se cayó allá? Vaya. Vaya. Pues ahí, eso es una obra muy buena para preguntarse qué es arte, la verdad. Y bueno, de mi obra, al final, lo que represento en esa obra son los infiernos del confinamiento. Es una mujer salamandra que está como extinguiendo esos fuegos y está toda rodeada de monstruos medievales, que me gustan mucho los monstruos. Y en esta nueva exposición hay muchos Pokémon, porque también me encantan los Pokémon. Soy de la generación 1 de Pokémon. Eso está guay, eso está guay. La verdad, yo me quedé también por ahí. Bueno, somos de los clásicos. Aprovechando también una cosa que has dicho sobre qué es el arte para ti, ¿qué es el arte para ti? Es la pregunta del millón, la verdad, porque es muy difícil decir lo que es arte. Supuestamente, según la RAE, es cualquier creación humana que cuente con un poco de virtuosismo, ¿no? O sea, que técnicamente sea buena y que transmita que despierte alguna emoción, ¿no? Eso si nos ceñimos a la RAE. Pero es que entonces cualquier cosa puede ser arte. Entonces,
A ver si para vosotros, ¿qué es el arte? Para mí el arte es morirte de frío. Esa es la respuesta. Sí. Pues yo os digo, al final el arte tiene que ser una mezcla de ese virtuosismo, pero tiene que tener también una Claro, tiene que dosis tener de... un significado, ¿no? También, o sea, un significado y que te despierte sentimientos, o sea, que tú veas un cuadro, por ejemplo, y digas, este cuadro lo asocio con algo, o con un recuerdo, por ejemplo, o con cualquier cosa, ¿verdad? Claro, y estéticamente tiene que ser bello, agradable a la vista. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Luego está Yellow Island de Pollock. Bueno, que para algunos, o sea, el gusto es un poco... Depende de la Es persona, ¿verdad? cuestionable, sí, sí. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que es definitoria de que sea arte o no, y es que se haya hecho alguna vez o no. O sea, el tener la idea. A mí hay obras que digo, "Uf, es que como no se me ocurrió a mí, si es una buenísima idea, es como súper evidente". Como por ejemplo, hemos hablado antes del urinario o el plátano este que estuvo en Arco hace pocos años, que es una pieza orgánica, o sea que es un plátano con una cinta negra. Y al final lo que te están vendiendo, que se ha vendido por muchísimo dinero, es un certificado que te da la opción de tú poder comprar un plátano y ponerlo con cinta negra. O sea, no existe la obra en sí, pero fue el primero que se le ocurrió, que a veces eso es lo que cuenta. Pero para mí personalmente es una suma de el buen hacer de las cosas, en mi caso la pintura, y tener una idea original que no haya tenido nadie, que cada vez es más complicado. Además, respecto a lo que transmiten las obras, cuando tú ves una obra como volviendo antes a lo del arte gótico del Camino de Santiago, tú piensas en lo que pensaría esa gente que vivía en el pueblo y creía en Dios a tope. Sí, Y claro, tú ves esas obras tan enormes y tan monumentales y tan hermosas, ¿cómo entonces no iban a creer en Dios? Si claro, veían eso, ¿de dónde ha salido esto? ¿Cómo claro. no voy a creer en Dios si está esto aquí? ¿Quién va a hacer esto? Es imposible, ¿no? Entonces, también esa admiración a la obra también es muy importante para considerar el que es el arte, exactamente. Sí, hay que entender eso, lo que tú dices, la obra en su contexto, porque si no, yo me imagino, como tú dices, una persona del medievo entrando ahí a Notre Dame, todo lleno Muy, de... muy haciéndose chiquito, ¿no? Sí, y con la presencia de Dios alrededor, la luz, esas imágenes de la Biblia que le hacían pues reflexionar sobre la vida, la muerte. ¿Y para vosotros tenéis alguna... ¿Cuál es vuestra opinión sobre el arte? Ya... A mí para el arte tiene que tener sufrimiento antes de todo. ¿Solo sufrimiento? Sí. ¿Nada más? Que expresa algún sentimiento o algo así. Respecto al sufrimiento, ¿a qué sufrimiento te refieres? ¿A que el artista haga un gran esfuerzo en construir la obra? ¿O que... Sí, que tenga horas de sueño, también que tenga dolor. Cosas Interesante. Entonces no consideraría, por ejemplo, si yo tengo la idea de hacer, que la tengo de hecho, como un laberinto, ¿vale? Que esté de madera, con... Claro, yo no soy carpintera, necesito que me lo haga un carpintero. Entonces quiero hacer como un laberinto en el que yo por dentro pinte las paredes y como que se vaya teniendo así, que sea muy sinuoso. Y esa obra de arte sería mía si me la hace el carpintero. Un poco el barco de Teseo, ¿no? ¿Saber lo que es la paradoja esta? No, cuéntamela. Teseo tenía un barco, ¿vale? Que con el paso del tiempo la madera se va pudriendo. Esa madera se va cambiando por otra nueva. Y la madera esa que se estaba pudriendo se transforma en otro barco. Ese barco que se ha hecho mientras cambiaba la madera es el mismo barco. A ver. O sea, lo quiero asociar un poco con el laberinto. Si a Si ti te me lo lo hacen, hacen. ¿sería tuyo o...? Claro, yo A pienso ver, que yo sería creo- mío. Porque, Claro, porque la idea ha sido tuya, Claro. Y tú la has pintado, ¿no? Tú has hecho el mayor trabajo. Así que Y aunque no fuera el mayor, por ejemplo, he hecho esculturas de galletas claras
como las galletas María, pero pone Clara. Sí, Y yo lo he, sí, por eso. he externalizado ese trabajo completamente, me lo han hecho. Pero la idea es mía. Entonces, ¿la obra de quién es? ¿De la persona que me lo ha hecho o mía? Tuya. Claro. Por ejemplo, el que hace los planos, el que ha tenido la idea de hacer ese edificio, pues que ha hecho. El arquitecto, el el arquitecto. El arquitecto. Claro. A eso Sí. lo contrata a los trabajadores. Si tú lo diseñas, pero luego no sabes cómo hacerlo, al final la obra es tuya. Lo que pasa es que le estás pidiendo ayuda a alguien para que puedas tenerlo. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, iba a deciros algo y se me ha olvidado en relación a lo que estábamos hablando de... Me ha gustado mucho la metáfora que has contado porque me ha hecho pensar, porque yo pienso que el barco sigue siendo el mismo barco. Claro, pero ahora hay dos barcos, uno con la madera nueva y otro con la madera vieja. Ya, pero yo, el primero, el que se le ha cambiado la madera, a pesar de no tener la madera, pienso que es el original. Es como cuando se restaura un cuadro, ¿no? Un cuadro muy antiguo, cuando se restaura, tiene la pintura nueva, pero sigue siendo el mismo cuadro restaurado. Claro. O sea, Así lo es. único que cambia es el material que que se pone un barco nuevo, en este caso, ¿no? O sea, se pone madera nueva y se convierte en un barco nuevo. Lo mismo con la pintura. Si restaura un cuadro o una escultura para que no pase para que no parezca que pasa tanto el tiempo, Claro, para que se conserve Claro. como era originariamente. aunque le pongan nuevos materiales, la obra ya está hecha, la obra del autor original. Exactamente. Oye, muy interesante. Bueno, Clara, para ti, ¿qué es lo que tú crees que, por qué es tan influyente el arte o por qué no hace tantos sentimientos, por qué ¿Por qué no crees manipula la vida? que el ser humano necesita el arte? Pues yo creo que nos responde la propia historia, ¿no? De las primeras manifestaciones de la humanidad, pues la pintura rupestre, la cerámica, los textiles que pintábamos, diseñábamos, creábamos, sin ninguna necesidad, ¿no? Pero era nuestra manera de expresarnos en el mundo y es pues de nuestras primeras creaciones. Entonces, algo innato a nosotros es como que nos pide crear de esa manera. Y aunque se suele decir, pero creo que es importante que cuando estuvimos confinados, que parece que es mi monotema, salió de nosotros cuando teníamos tiempo y realmente paramos para ello, todo el mundo se puso a crear de distintas formas. Entonces es algo que tenemos innato, quizás deberíamos reflexionar de por qué no lo hacemos. De todas las cosas que hacemos en el día, si alguna es elegida por nosotros y si tuviésemos ese tiempo, ¿qué haríamos? A Claro. mí la verdad es que me sale solo. Yo siempre estoy inventando una cosa u otra porque a mí lo que más feliz me hace es crear. Entonces, ¿cómo dirías que ¿por qué dirías que es tan influyente el arte Eso ha dicho el porque es compañero? una manifestación que sale de nosotros Claro. y que es inherente a la humanidad. Tanto eso, la música, la literatura y que al final es nuestra forma de expresarnos. Vale. ¿Tú te has visto la película Loving Vincent? Sí, sí, sí. Además la recomiendo mucho a mis alumnos. Pues vamos a hablar un poquito del tema. A ver, Alejandro, ¿nos haces un resumen? Vale, bueno, pues la película va sobre Vincent Van Gogh, que se corta una oreja y acaba suicidándose. Y pues su hijo va preguntando e intentando sacar por qué se ha suicidado. Además, esta película antes ha estado hecha por pintura. O sea, cada escena de la película es pintura. Y luego ya se ha hecho con personajes reales. En temas más técnicos, pues han utilizado 329 artistas en esta película y hombre, es un trabajo esforzoso y que ha tenido ha tenido muy buenos dibujantes. Para vosotros, ¿cuál es la parte de las partes que más os gustan en la película? Yo creo que en general la película está muy bien porque sobre todo el cómo está hecha me parece muy interesante que se haya pasado de un fotograma real a
pintado por pintores, eran 182 pintores. Sí, más o menos. Pues me parece muy interesante esa idea. A mí también, esa es de los principales motivos por los que las pongo, porque muchas veces, bueno, en plástica hay que explicar pues la imagen en movimiento, y cuando tú les dices que en cada segundo hay 24 fotogramas, parece que no te terminan de creer, ¿no? Pero ya ahí que ven realmente cómo se está moviendo la pintura, ven el trabajo que hay pues en una película así o en una animación convencional también, que aunque haya muchas facilidades ahora con los ordenadores y todos esos asistentes, pensar por ejemplo en Blancanieves, que está hecha a mano y coloreada a mano, así dibujo por dibujo, y lo mismo esta película, pintura por pintura. Sí, una vez probé a hacer un cuadro con este tipo de pintura y estuve un día entero, pero con 24 horas para hacer una sola imagen. No me quiero imaginar por lo que tuvieron que pasar los artistas para hacer cada fotograma de cada imagen, de cada momento de la película. Sí. O sea, tiene que ser un trabajazo y un esfuerzo dedicarle ese tiempo a estar pintando todo el día para hacer la película, que es impresionante. Sí, sí, admirable. Además, la primera escena que ha preguntado nuestro compañero antes cuál era nuestra escena favorita. Mi escena favorita es la escena primera, cuando entra la cámara y se ve la noche estrellada acercándose. Que además esa es como la escena que más dinero ha costado en toda la película, porque esa escena es como la que más trabajo ha habido. Y se nota un montonazo. Increíble. También es verdad que tiene mucho curro, ya que la película es de 2017, pero se empezó en 2013, ya que tiene más de 4 años haciéndose. Increíble. Sí, increíble. Además, todos los detalles, que no es que diga, es que está, que le faltan cosas, es que todos los detalles, hasta las marcas de echando café en una taza, todo. Y bueno, y aparte de técnicamente, ¿qué os ha parecido la historia del pintor? ¿La conocíais? ¿Ha cambiado vuestra percepción del autor? ¿Qué opináis? Yo no la sabía, pero me ha parecido interesante y triste, ya que Van Gogh murió suicidándose y se sentía solo. Solo tenía a su hermano Theo como amigo. Sí, pero es verdad que es bueno conocer esa historia y también para visibilizar un poco pues, los problemas de salud mental, que yo siempre lo trabajo también eso cuando pongo la película, porque se tiene que hablar más de eso, y está claro, ¿no? Y se ve en la película que iba a un sanatorio y que necesitaba ayuda, que igual lo hubiera necesitado más de las personas de su alrededor. También a Van Gogh, cuando hacía sus pinturas, no se le valoraban mucho, ya que solo se vendió una mientras él estaba vivo, que creo que fue La noche estrellada. Y además se le vendió a su hermano, o sea, no tuvo casi nada de reconocimiento. El único reconocimiento que tuvo fue póstumamente, lo cual me parece bastante triste. Ya, una cosa que me quiero salir un poco de la película, pero como dice la película que se ha muerto Vincent Van Gogh, claro, para ti, ¿cuál ha sido una de las pintoras que te ha dolido, la muerte de un pintor que más te ha dolido? Hombre, porque hace poco murió Akira Toriyama, un pintor de un anime japonés. ¿A ti cuál? Yo sé que a ti ese te ha dolido especialmente, ¿verdad? Sí. Claro, a mí pues también me ha dado pena, porque además ha muerto muy muy joven y es pues, uno de los dibujantes de mi infancia seguro, no sé si de la vuestra. Entonces me ha marcado, quieras que no. Pero quizás los pintores y las pintoras que yo admiro ya estaban muertos. Porque a mí me encanta, por ejemplo, el Bosco, toda la pintura medieval. Ya he dicho que soy fan del medievo, me encanta. Pero también el Renacimiento, el Barroco. Os iba a preguntar, que era lo que antes estaba ahí dándole vuelta, si habíais sentido alguna vez el síndrome de Stendhal, que se asocia a la ciudad de Roma, si no me equivoco, y es cuando de tanta belleza que tienes a tu alrededor, como que sientes un mareo, como que te da un parraque, vamos a Algo he decir. oído, sí. Poca cosa, pero sé de lo que habla. Eso de que cuando estás rodeado de arte o de cosas que te gustan, pues que te sientes... Como abrumado. sí, como que te agobias, Sí. pero a la vez te gusta. No Sí. sé cómo explicarlo, sí. Sé lo que dices. Pues yo eso lo sentí, no sé si había ido a un museo tipo el Prado, un museo grande. Yo no fui hasta que fui con la escuela de arte
en primero de bachillerato al Prado, a Madrid. Y ahí me pasó eso. Vi un cuadro de Tiziano, que es Danae recibiendo la lluvia dorada, y me puse a llorar. Ni siquiera era de mis cuadros favoritos antes de verlo, pero me emocionó muchísimo. Así que si no lo habéis experimentado, ya me contaréis cuando... Sí. Bueno, y vamos despidiendo ya, ¿no? Queremos darte las gracias por estar aquí, Clara. A vosotros por invitarme. Ha sido una charla muy, muy amena y se nota que os la habéis trabajado y es muy interesante y seguro que lo va a ser para las personas que nos escuchen. Muchas gracias. A vosotros. Yo soy José Antonio. Yo, Alejandro. Yo, Israel. Yo, Darío. Yo, Manuel. Yo soy Samu. Y aquí vamos despidiendo el programa. Muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.